Hola chicas, soy Neyo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. En el vídeo de hoy os quiero contar lo que ha sido mi experiencia haciendo pequeñas presentaciones en los pueblos de la zona en la que ahora mismo estoy viviendo para presentar mi poemario ilustrado Traumas de un Can. Entonces, este vídeo básicamente es contaros un poquito mi experiencia. Este libro lo he autopublicado, entonces pues claro, no es lo mismo que cuando vas a una editorial que, bueno, pues se encargan un poquito de esa publicidad, de hacer el tema de las firmas, las presentaciones. De aquí de la zona, que hablando con la concejal que también lleva el tema de eventos y demás, y estuve mirando, me estuve enseñando dónde se podían colocar las obras. Tienen también enganches en la pared, entonces para los lienzos me viene genial. Y también estuve chequeando un poco a ver qué paredes podía poner en las otras obras, así que bien. Lo que tengo que pedir hoy es los expositores de metraquilato para poner las obras A4. Entonces aquí pues todo esto lo tengo que llevar yo, lógicamente. Entonces, ¿por dónde se empieza? Básicamente, ¿no? Porque, a ver, también os quiero comentar que hay pequeñas empresas que, bueno, tienen un presupuesto, ¿no? Para, básicamente, donde te preparan pues todo el tema de la presentación para poder hacer la presentación del libro y demás. Se puede optar por este lado o, por ejemplo, en mi caso, gente de aquí del pueblo donde yo vivo, que es Adahuesca, sabía que había autopublicado un libro y entonces pues para la Semana Cultural de aquí me propusieron pues bueno presentarlo. Entonces yo les dije que sí y aquí pues bueno hay diferentes opciones, ¿no? Tenéis la opción en que porque por ejemplo aquí me dieron la opción de que bueno me preguntaron además que cuánto les iba yo a cobrar por hacer esta presentación. Yo aquí no cobré nada, en ninguno de los pueblos que he ido he cobrado nada, porque ya considero que vendiendo los libros yo ya salgo ganando, y aparte que ya el hecho de ir me están haciendo a mí un gran favor al poder yo hacer la presentación. Habrá gente que opine totalmente lo contrario a mí y que diga, no, Nerea, tienes que, siempre este tipo de cosas tienes que cobrar algo de más. Bueno, pues para mi caso, pues yo no opino así. Ya me estaban haciendo un favor enorme al dejarme presentar el libro. Y entonces os cuento esto porque en todos los básicamente dependiendo de a dónde vayas a proponerlo, que sepas o que te van a preguntar si cuánto vas a cobrar o que también puede ser te van a decir que bueno, qué cantidad tienes que dar para tal cosa, ¿no? Entonces, yo he expuesto, bueno, he realizado la presentación en 4 pueblos: Adahuesca, Abiego, Pozán del Vero y Castillazuelo. Empecemos por el primero de todos, que fue Adahuesca. En 3 en concreto, en Adahuesca, Abiego y Pozán del Vero, la presentación iba acompañada de la exposición de las obras, no solamente de las obras que están en el libro, sino que también de mi obra propia, mi obra. Entonces aquí sí es verdad que era muy importante comunicar a varios pueblos qué iba a ser, qué iba yo a hacer en este tipo de presentación. Entonces, lo primero de todo, realicé un pequeño Word
por así decirlo, en donde explicaba, pues, lógicamente, de qué se trataba el libro, qué ofrecía yo en la presentación y en la exposición que iba a hacer, de cuántos días estábamos hablando que iba a durar la exposición en el caso de realizarse, y también, por supuesto, el tema de cuánto iba a durar la presentación. Mi presentación no duraba más de media hora, porque así hice. Es más, me costó muchísimo hacer la presentación, o sea, el PowerPoint me costó horrores, no lo tenían claro, y al final tuve un toque de inspiración y lo hice, ¿no? Entonces, todo esto, para el tema de la exposición, sí es verdad que yo los paneles que usé para ello los puse de mi bolsillo, las tiras donde lógicamente tenían que pegarse a la pared también los puse de mi bolsillo, etcétera. Entonces, con todo esto, cuando llegué yo básicamente a los foros para preparar la presentación, porque bueno, la presentación la preparaba de verdad que en el mismo día, simplemente iba, conectábamos el ordenador y demás, eso se hacía en un momento, pero si había que exponer las obras, pues básicamente iba yo el día de antes y las colocaba sin ningún problema en el espacio, que no duraba más de una hora, no duraba, era una hora clavada, incluso en algunas ocasiones era menos. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que en Adahuesca bueno, pusimos la obra encima de papel porque no podía ponerla encima de unos paneles informativos que había, porque no se podían dañar, lógicamente. Pero claro, entonces lo que yo había comprado para pared no valía para este tipo de material. Entonces algunas de las obras se cayeron, se rompió el metraquilato, pero no se rompió la obra, menos mal. Tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Porque, claro, yo el material que he comprado para exponer las obras en este sitio es paneles de metraquilato, y luego he comprado unas tiras que, bueno, como ya dije, en el restaurante donde yo también tengo obras expuestas funciona muy bien para no dañar la pared. Pero ¿qué pasa? Que claro, aquí no hemos podido ponerlo en la pared tal cual, ha tenido que ser en papel, y entonces literal a la hora de quitar algunos paneles se ha partido el metraquilato por la mitad. Entonces tengo que tomar una decisión de ver cuánto tengo, si no me equivoco, 3 paneles de metraquilato sin estrenar, que lógicamente los usaré para aquellas obras que literalmente se ha roto el metraquilato a la mitad. Tengo 3, sí. Eso por ahí. Y por otro lado, pues me parece a mí que la colección de Perla en el Tiempo, a mí me gustaría colgarla en la pared, porque sinceramente pues visualmente queda muy bien, ¿no? Queda muy bien expuestas, ¿no? Por ejemplo, esta se cayó y se rompió por aquí. Entonces, claro, hay algunas que están muy bien, que no se han roto, no se han caído. Hay algunas que han quedado bien. Pero lo que me da también rabia es que haya gente que diga que el método que he usado no sujeta, o sea, que como dándome a entender que no sujeta bien, y yo en plan, literalmente en algunas, en la gran mayoría se ha sujetado bien, pero es que el método que yo he comprado es para sujetarse en la pared, no para sujetarla en un papel. Cosa que, por ejemplo, pues en el resto de pueblos, en Avigo y en Pozán, no pasó, porque como las coloqué en pared no pasó nada, no se cayó ninguna obra y demás. Entonces, pues por ese lado, pues mira, pues bien. Sobre todo asegurarse, ¿no? Pues ya que estoy hablando de aquí de mi experiencia, asegurarse de tener como plan B para este tipo de cosas, ¿no? Porque claro, yo
es lógico, tú llevas tu obra y no quieres que te la dañen, lógicamente, porque ya te la compren, no te la compren, tú tienes que proteger lo que es tuyo. Entonces, claro, yo había optado por los paneles de metacrilato para que, pues si alguien quería tocar, que tocase el metacrilato, que no tocase el papel, ¿no? Entonces, pues eso por un lado. Entonces, pues nada, la primera presentación que hice en Ada Huesca fue muy bien, y después de Ada Huesca tocaba a Viego. Encima de todo, tuve la suerte de que el colegio que había aquí en Ada Huesca vino también un día en la semana a ver lo que fue la exposición de todas las obras, y les hablé del libro, porque encima todo el libro tenía el objetivo de concienciar sobre la tendencia responsable de mascotas. Y entonces, pues, qué mejor que fuese el colegio, ¿no? Entonces, en la primera presentación que realicé, pues es verdad que no hubo ningún niño, me llamó mucha atención, pero sí es verdad que hubo mucha gente que asistió. Luego, en Aviego había muchos niños en la presentación y pocos adultos, pero me llamó muchísima atención porque los niños estaban súper pendientes de mi presentación, ¿no? Aparte, también allí en Aviego, una de las obras que yo había expuesto fue comprada, o sea que fue alucinante, porque ya en el mismo día que fui a retirar la exposición, pues me encontré con la que estaba mirando la obra y me dijo que se la llevaba, que quería comprármela, y así hice. Pues en ese momentico, pues organizamos el tema del pago y demás, y preparé la obra y se la llevó a su casa. Estupendo. Cositas que deciros claro, ahora que os he contado esto de que hubo una obra que me la compraron, en este caso, como era el último día de la exposición, pues y ya lo iba a retirar, lógicamente se la vendí y se la llevó. Pero si, por ejemplo, supongamos, en Aviego estuvo puesta, creo que fueron 4 días, en Ada Huesca creo que fue 5 días, cosas así. Si en alguno de esos días, de entremedios, alguien quería comprarla, yo tenía un papel plastificado que ponía el nombre de la obra y el precio, y arriba del todo ponía que sí, en el caso de querer comprar alguna obra, esta se llevaría, ¿no?, al domicilio, se enviaría al domicilio una vez finalizada la exposición. Es decir, yo finalizo la exposición en Ada Huesca, pues si alguien la quería comprar, alguna de esas obras, se envuelve y se le lleva a su casa y demás. Y lo mismo pasó, pues, en Aviego, ¿no? Luego vino Pozón del Vero, que fue yo no había visto tanta gente reunida, os lo juro. De encima todo es que cayó que era el inicio, yo inauguraba lo que era la semana cultural con la exposición, y fue una locura como la cantidad de gente que vino. O sea, estaba llenísimo. Además, el lugar donde se expuso las obras era totalmente amplio, paredes blancas, se veía todo genial. Y aquí tengo que decir que es algo que yo estaba muy contenta. Mis pequeños de dibujo de Pozán, de los que yo voy a dar a clase de dibujo, pues expusieron sus obras junto con las mías. Entonces preparamos varias mesas, y entonces 2 mesas las dedicamos a ellos, y luego una y las paredes pues para mí. Y entonces me hizo mucha ilusión ver sus caritas tan ilusionadas de su primera exposición, y eso pocos lo pueden decir. Entonces yo estaba muy contenta de ver cómo llegaba y me decía, mira mi obra, mi obra. y es maravilloso. Yo estaba súper contenta, y luego de allí, de ese lugar, porque primero la exposición era un lugar y luego la presentación del libro era en otro, ¿no? Entonces, pues la exposición del libro fue también muy bien. Y ya hablaríamos del último lugar al que fui, que fue Castillazuelo. En Castillazuelo no hubo exposición de las obras, porque solamente se iba a hacer un día, porque ellos la Semana Cultural la reparten en fines de semana. Y entonces, pues nada, lo que a mí me propusieron es que si podía preparar algún tipo de taller de dibujo. Entonces aquí ya sí que es verdad que
tuve que dar un presupuesto para el taller de dibujo. ¿Y por qué digo que aquí sí y en el resto de sitios no? Pues en el resto de sitios a mí no me importaba, lógicamente, pagar con mi bolsillo el material que yo iba a poner para colocar las obras en la pared y demás. Pero aquí estamos hablando de que en el taller de dibujo yo tenía que llevar materiales, lógicamente, pues para pintar. Los lienzos que llevé, los pinceles, las pinturas, etcétera, ¿no? Entonces aquí solamente les pasé un presupuesto del material que íbamos a usar para el taller, de lo otro, de la presentación, de eso no les quise cobrar nada, pues como he hecho en los demás pueblos. Es más, me lo preguntaron también que sí y tal, y yo dije que no, que con eso no, pero con el tema del taller sí, porque bueno, al fin y al cabo son materiales que lógicamente los liencillos pues hay que pagarlos, las pinturas también. Entonces pues también se hizo el taller, hicieron cosas muy chulas en el taller, participaron también adultos que a veces cuando se hacen este tipo de cosas como que a los adultos nos da cosa participar y no nos atrevemos. O también es verdad, a lo mejor también a veces se publica o se publicita, ¿puede ser? ¿Se dice así? De manera que como que es como todo relacionado a los niños. ¿Qué pasa? Que allí en ese pueblo en concreto sí es verdad que había muy poquitos niños y era una pena que hubiera tantos lienzos que no se usasen, y aparte que ya los habían pagado. Entonces básicamente les dije a los adultos, vamos, uniros, o sea, y salieron cosas muy chulas. Es que también es verdad que como que da mucho miedo a decir, bueno, es que lo escuché, de hecho, mucha gente diciendo, no, es que a mí se me da muy mal, tal. No, no tiene... No. Esto es para pasarlo bien, aparte era un taller de dibujo, entonces lo importante era la experimentación, básicamente. Y con todo esto que he contado, ya os he contado mi experiencia presentando mi libro, bueno, mi poemario, por todos los pueblos. De hecho, claro, porque con cada libro vendido, 1 euro va a la protectora del Monzón, el Arca de Santi, y hemos donado ya 49 euritos. Oye, está muy bien. 49 euritos son 49 libros, entonces está súper bien. Entonces, pues, es que no sé qué más contaros, porque sí es verdad que no sé si hacer... Aún me quedan muchos pueblos por aquí, por la zona. De hecho, hubo uno que le pregunté y me rechazó, pero no por nada, sino porque ya había pasado la Semana Cultural y ya no, como que a ellos ya no tenía sentido hacer la presentación. Entonces, pues es muy posiblemente el año que viene o a finales de este año me vaya a hacer otra girita pequeñita por los pueblos de acá, porque también hay otro pueblo que me dijo que sí, que querían, pero no me han dicho todavía fecha ni nada, no me han dicho absolutamente nada. Entonces, pues directamente, pues seguramente siga y pues bueno, viajando por aquí, por los pueblos de la zona, para seguir presentando y exponiendo mis obras. Básicamente era comentar esto. Os animo a todos a hacer este tipo de cositas, porque bueno, sí es verdad que sé que en ciudades suele costar un poquito más, porque claro, a quien conoces que tenga un espacio para hacerlo, normalmente luego también este tipo de espacios suele tener un costo, lógicamente, pero si tenéis la suerte de que vivís en un pueblo o vivís cerca de algún pueblo, podéis perfectamente preguntar sin problema, de decir, bueno, tú imagínate, eres un artista que tienes varias obras en casa, no tienes por qué el tema de presentar un libro, pero si tienes también un libro y quieres presentarlo, pues lógicamente también podrías proponerlo. Pero si eres un artista que tiene obras en casa, perfectamente puedes ir a este pueblo, supongamos que al pueblo de al lado, y preguntar, oye, mira, que bueno, pues que soy artista, tal, me gustaría exponer mis obras
en este pueblo por a lo mejor unos días y pues si os interesa que bueno, pues este proyectito, ¿no? Y aparte, así, no sé, es llevar arte a la zona rural, básicamente, que estamos muy acostumbrados, que era otra de las cosas que yo también he tocado mucho en la carrera, es el tema de la cultura en el medio rural. De hecho, en muchas de las presentaciones lo mencioné. Y no es malo, está bien, pero es verdad que se ofrecen muchas actividades deportivas a todo el mundo, pero veo pocas actividades relacionadas con el arte, ya sea dibujo, ya sea música, ya sea tal. Yo también entiendo que, por ejemplo, la música es un poco más difícil porque ¿cómo te vas a llevar el instrumento de un lado para otro, no? Pero hay muchas cositas artísticas que, por ejemplo, no tienen que ver con la pintura. También puede ser baile, también puede ser teatro. Si te lo propones, salen cositas, ¿no? Pero claro, tienen que salir, tiene que haber gente que también se quiera mover y desplazar por estos pueblos llevando ese pedacito de él o ella, eh, ya sea a los niños y niñas como a los adultos. Entonces, pues nada, básicamente esto por aquí. Me alegro mucho que os hayáis pasado por aquí, que no he dicho nada. Muchísimas gracias también a los nuevos suscriptores y demás. Si no os has suscrito, te animo a que lo hagas para ir viendo un poquito, pues bueno, mi obra y demás. Nada, pues no tengo nada más que decir. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene, que espero que sea arte tradicional. Creo que sí, que ya nos volvemos con el arte tradicional porque tengo 2 lienzos todavía por reutilizar. Entonces se vienen cosas muy chulas. Nos vemos, que vaya muy bien. Besos.